Esta es la parte 2 de una serie de vídeos sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Para entenderlo, primero debes mirar la parte 1. En este momento, los políticos ya se dieron cuenta que, si por algún motivo estallaba una guerra entre dos potencias, el resto del mundo se veía arrastrado por el sistema de alianzas. Lo más probable era que esas dos potencias fueron Austria-Hungría y Rusia, que tenían muchos conflictos en los Balcanes, un área muy inestable que parecía un polvorín. Los Balcanes siempre habían estado divididos en dos bloques, Bulgaria por un lado y Serbia y Rumanía por otro. Dos leyes explican esto. Tus vecinos siempre son tus enemigos y los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Al principio, Bulgaria había estado en la órbita rusa y Rumanía y Serbia en la austrohúngara. Se ve en el Tratado de San Estefano, donde Rusia crea una gran Bulgaria. Como veremos, con el tiempo las alianzas se fueron invirtiendo. Bulgaria pasó a la órbita rusa, austrohúngara, y Rumanía y Serbia a la rusa. En 1908 estalló la primera crisis balcánica, la crisis de Bosnia. Esta provincia estaba controlada por Austria desde el Tratado de Berlín de 1888, pero formalmente continuaba dentro del decadente Imperio Otomano. En 1908 fue anexada totalmente. No le pareció bien ni a Rusia ni a Italia, que esperaban una compensación, pero no pudieron hacer nada. Ahora es cuando Italia empezó a enemistarse con Austria-Hungría. Ella también tenía intereses en la zona. La siguiente crisis fue la guerra ítalo-turca. Como Italia no se pudo quedar con Túnez, puso su mira en Libia, otra provincia otomana. En 1911 declaró la guerra al Imperio Otomano y le arrebató la provincia. Este hecho tuvo dos consecuencias. Al tener por fin Italia un imperio colonial en el norte de África, dejó de tener conflictos con Francia, cosa que ayudó a su reconciliación. La otra consecuencia, y la más importante, fue que esta guerra supuso la señal que los países balcánicos estaban esperando para repartirse a la Europa otomana. Con un imperio otomano debilitado por culpa de Italia, Rusia promovió una alianza entre todos los países balcánicos, que fue conocida como la Liga Balcánica. En 1912, después de la guerra ítalo-turca, decidió atacar a los otomanos. Fue llamada la Primera Guerra Balcánica. Al iniciar la guerra, Bulgaria se centró en conquistar Constantinopla, pero al final no lo consiguió. Grecia, en cambio, sí que logró su objetivo, hacerse con Tesalónica, la ciudad más importante de Macedonia. Por su parte, Serbia conquistó gran parte de Macedonia, además del Epiro. Los resultados de la guerra fueron estos, y provocaron muchas tensiones. Austria-Hungría estaba preocupada porque Serbia había logrado una salida al mar Mediterráneo, pero tras presionar internacionalmente consiguió que se creara Albania, y bajo amenaza de guerra obligó a retirarse a los serbios de ese territorio. A Italia no le pareció bien que Austria hiciera lo que quisiera con Albania, porque consideraba que también era su área de influencia. Bulgaria estaba enfadada porque había supuesto que Tesalónica sería suya. Por culpa de centrarse demasiado en Constantinopla, los griegos se le adelantaron y se la quedaron. Pasó lo mismo con Macedonia. Según los acuerdos de antes de la guerra, la mayor parte sería búlgara, pero los serbios se le adelantaron. Bulgaria reclamó que se retiraran, aunque los serbios no lo hicieron, argumentando que en los tratados ponía que el Epiro sería serbio, pero al final acabó formando Albania. Decían que, como compensación, merecían la parte de Macedonia que ya ocupaban. Serbia y Grecia firmaron una alianza defensiva contra Bulgaria, a la que no le convencían sus explicaciones. Como bien supusieron, Bulgaria terminó atacándoles en 1913 para hacerse con Tesalónica y con Macedonia, iniciando la Segunda Guerra Balcánica. Rumanía tenía disputas con Bulgaria sobre la región de Dobruya, así que aprovechó y atacó a los búlgaros. El Imperio Otomano también se unió a la fiesta. La pobre Bulgaria fue machacada, perdiendo bastantes territorios. A Rusia le desfavorecía esta guerra. Se llevaba bien con todos los países balcánicos, por eso pudo montar la Liga Balcánica, pero ahora que se peleaban entre sí le obligaban a tomar partido. Como vimos antes, tenía que elegir entre Serbia y Rumanía o Bulgaria, y se quedó con el bando ganador, Serbia y Rumanía. Una alianza con Rusia conllevaba una enemistad con Austria-Hungría. Anteriormente, esta potencia se había llevado bien con ellos, pero ahora cambiaron de bando. Hay que decir que era lo natural.
En el Imperio Austrohúngaro había muchas nacionalidades. En Bosnia habitaban serbios y en Transilvania rumanos. Sus respectivos países querían hacerse con esos territorios, lo que los llevaba a conflictos con Austria. Siguiendo la ley del enemigo de tu enemigo es tu amigo, Bulgaria se alineó con Austria-Hungría y en consecuencia con Alemania. En este momento, Alemania y Austria ya veían que Italia no era de fiar. Formalmente continuaban la Triple Alianza, pero se esperaba que en un conflicto se cambiara de bando. Cuando lo hizo en 1915 no sorprendió a nadie. Las causas fueron varias. Desde el inicio fue una alianza antinatural. Había unas minorías italianas en Austria que los italianos reclamaban. A Italia no le parecía bien que Austria no le tuviera en cuenta a la hora de actuar en los Balcanes. Lo hizo en dos ocasiones, en la crisis de Bosnia de 1808 y en la creación de Albania en 1912. Y por último, con la toma de Libia dejó de tener roces con Francia. Después de las dos guerras balcánicas, el Imperio Otomano se quedó casi sin territorios en Europa y su derrumbamiento parecía inminente. Permanecer neutral en las siguientes guerras y concentrarse en la recuperación no era posible, se vería arrastrado a los conflictos. Necesitaba aliarse con una gran potencia que le apoyara, pero en verdad no importaba cuál. Intentó aliarse con todas, pero ninguna estaba dispuesto a aliarse con el debilitado y decadente Imperio Otomano. Solo Alemania aceptó, y Francia había conseguido aislarla, y solo contaba con un verdadero aliado, Austria-Hungría. Estaba muy desesperada por encontrar amigos. Finalmente, en 1914 se firmó un tratado y el Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial del bando de las potencias centrales. La siguiente crisis fue el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. El asesino era el joven serbio-bosnio Gavrilo Princip, miembro del movimiento Joven Bosnia, que buscaba liberar a Bosnia del dominio austrohúngaro. Este asesinato dio lugar a la crisis de julio, que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Los motivos para asesinarlo fueron muchos. Hemos llegado al final de la parte 2. Si quieres saber cómo la crisis de julio desembocó en la Primera Guerra Mundial, puedes mirar la parte 3 de esta serie de vídeos.